Imagina intentar dormir bajo las estrellas sabiendo que, en cualquier momento, un oso podría olfatear tu campamento o una manada de lobos podría rondar entre los árboles. Sin muros, sin armas modernas, sin tiendas de campaña ni linternas. Solo la oscuridad, el viento y los sonidos del bosque. Para los nativos americanos, esta no era una pesadilla, era parte de la vida diaria. Y, sorprendentemente, lo hacían con calma. Sabían cómo sobrevivir al aire libre incluso cuando compartían territorio con los depredadores más temidos de América del Norte. El secreto no era la fuerza, sino la observación. Los pueblos indígenas conocían los hábitos de cada animal, entendían sus territorios y sabían cómo evitar sus caminos. Dormir al aire libre no era una apuesta con la muerte, era el resultado de siglos de aprendizaje. Todo comenzaba antes de acostarse. Elegir el lugar correcto era cuestión de vida o muerte. Un campamento mal ubicado podía significar despertar con un oso husmeando entre las mantas o un lobo olfateando los restos de comida. Por eso, los rastreadores de las tribus inspeccionaban el terreno con precisión. Sabían que los senderos animales eran como autopistas naturales, rutas invisibles que usaban ciervos, alces, lobos y osos. Instalarse cerca de uno de esos caminos era una locura. Los rastros eran fáciles de identificar para quien sabía mirar. Huellas frescas, ramas rotas, tierra apisonada o excrementos recientes bastaban para advertir, este no es un buen lugar. Era una lección que todos aprendían desde pequeños. Un niño podía distinguir la huella de un puma de la de un lobo antes de saber leer. El agua era otro punto delicado. Todos necesitaban beber, humanos y animales. Por eso, los ríos, lagos y manantiales eran zonas de alto riesgo. Allí, los nativos no dormían nunca. Acampaban a suficiente distancia para escuchar el agua sin verla, lo que les permitía hidratarse durante el día sin exponerse a los depredadores que acudían al amanecer o al anochecer. También existían señales invisibles para el ojo inexperto. Un tronco con marcas de garras podía indicar la presencia de osos. El olor a orina concentrada o la presencia de huesos rotos en una zona abierta revelaban territorio de caza de lobos o coyotes. Los adultos enseñaban a los jóvenes a leer esos signos como si fueran mapas. Antes de dormir, todo el grupo inspeccionaba el entorno. Nadie se echaba al suelo sin estar completamente seguro de que no estaba en medio del comedor de otro animal. Una vez elegido el sitio, comenzaba el trabajo real. Dormir al aire libre requería construir un pequeño bastión invisible. Los campamentos se organizaban en círculo, nunca en línea. De esa manera, las personas que dormían en el exterior actuaban como primera alerta. Si un animal se acercaba, los del centro podían reaccionar de inmediato. Era una geometría simple pero efectiva. Un círculo ofrecía protección de 360 grados. En el borde exterior colocaban ramas, troncos caídos y arbustos espinosos. No formaban muros, sino barreras molestas. Un oso podía atravesarlas. Sí, pero no sin hacer ruido. Los lobos y felinos, en cambio, evitaban pasar por zonas con espinas o ramas secas que crujieran. Estas pequeñas murallas naturales funcionaban como alarmas vivientes. Otra técnica brillante era colocar el campamento con la espalda protegida por una roca, un tronco grande o una pendiente. Así, eliminaban un punto ciego. Si un ataque llegaba, solo podía venir de frente o de los lados. Nadie dormía en campo abierto cuando podía tener una pared natural detrás. Pero la verdadera línea de defensa era el fuego. Para los nativos, el fuego no solo daba calor, era una herramienta psicológica y estratégica. Los depredadores temen las llamas, no por el fuego en sí, sino por lo que representa: ruido, humo, luz impredecible. Encender una fogata en el lugar correcto era como levantar un escudo invisible. Las hogueras no se hacían grandes, se hacían inteligentes. El fuego debía iluminar sin cegar, calentar sin lanzar chispas y, sobre todo, generar humo constante. El humo era un aliado. Disfrazaba el olor humano y confundía los sentidos de los animales. Un lobo podía olfatear a una persona desde cientos de metros, pero el humo eliminaba esa ventaja. Los nativos sabían también que un fuego apagado era peor que no tener fuego. Por eso, siempre había alguien despierto, alimentando las brasas. La vigilancia nocturna se turnaba en intervalos de pocas horas. Cada adulto sabía cuándo era su turno de cuidar el fuego y cuándo podía dormir. No era una molestia, era una responsabilidad colectiva. El humo no solo servía para confundir. En muchas tribus, se usaban hierbas aromáticas como la salvia o el cedro. Al quemarlas, el olor ahuyentaba insectos y animales por igual.
Y al mismo tiempo, esas mismas plantas eran usadas en rituales de protección. Lo espiritual y lo práctico caminaban juntos. Para los que se aventuraban a dormir lejos de un fuego principal, existía otra táctica: los anillos de brasas. Alrededor del área de descanso, colocaban carbones encendidos que no ardían con llama, pero sí mantenían calor y luz tenue. Si un animal se acercaba, el ruido de sus patas sobre las brasas lo delataba, y además el calor lo hacía retroceder. Era una forma ingeniosa de crear un perímetro sin levantar muros. Aún así, el fuego no era infalible. Los nativos lo sabían. Había noches en que el viento soplaba tan fuerte que mantener una llama era imposible. Otras veces, la lluvia lo apagaba por completo. En esas situaciones, recurrían a su siguiente línea de defensa: el olor. Sí, el olor. Los animales viven a través del olfato, y los humanos antiguos aprendieron a manipularlo. Quemaban hierbas amargas o colgaban trozos de piel animal que desprendían aromas fuertes. Incluso usaban grasa rancia para marcar el perímetro, una señal que los depredadores entendían perfectamente: aquí hay cazadores. Aquí hay peligro. Algunos pueblos mezclaban ceniza con grasa y la esparcían alrededor del campamento. El olor a fuego apagado indicaba presencia humana constante. Ningún lobo sensato se acercaría a un grupo de humanos que sabía controlar el fuego. Así, entre la observación, la planificación y el ingenio, los nativos americanos aprendieron a dormir tranquilos incluso cuando los aullidos resonaban a lo lejos y los ojos brillaban entre los árboles. La noche no era su enemiga, era un campo de batalla silencioso que dominaban con sabiduría. Suscríbete si te gusta el vídeo. Cuando el fuego se apagaba o el viento lo hacía imposible, la seguridad del grupo dependía del oído. En un bosque oscuro, los ojos no sirven de mucho, pero el oído sí. Los nativos americanos desarrollaron una capacidad extraordinaria para escuchar los sonidos del entorno y distinguir entre lo que era natural y lo que no lo era. El crujido de una rama podía significar muchas cosas: un conejo, un ciervo o algo mucho peor. Durante las noches más peligrosas, la vigilancia se convertía en un arte. Nadie dormía profundamente. Incluso el sueño estaba entrenado. Los hombres y mujeres de las tribus dormían en ciclos cortos, despertando varias veces por instinto. No era miedo, era costumbre. Su cuerpo sabía cuando algo no iba bien. Un silencio repentino en el bosque era, para ellos, una alarma. Si los grillos callaban, algo grande se movía cerca. Por eso, dormían en grupos pequeños, nunca dispersos. La idea era simple: si uno despertaba, los demás lo harían también. Bastaba un toque en el hombro o un murmullo para poner a todos en alerta. Así evitaban gritos o movimientos bruscos que pudieran asustar a los animales, o peor aún, provocar un ataque. La comunicación nocturna era sutil. No necesitaban hablar. Bastaba un leve silbido, una piedra golpeando otra o un soplo sobre una brasa. Esos sonidos eran códigos, entendidos solo por el grupo. Cada tribu tenía los suyos, transmitidos de generación en generación. Además, el sueño no era un lujo para todos. Siempre había un centinela despierto, rotando cada pocas horas. Los jóvenes solían ocupar los primeros turnos, con los más experimentados encargados de las horas más frías, cuando los depredadores eran más activos. Era un sistema preciso y silencioso. No necesitaban relojes. El movimiento de las estrellas o la posición de la luna les indicaba cuándo cambiar de guardia. Pero incluso con toda esa precaución, había algo más poderoso que el fuego o la vigilancia: los perros. Desde hace siglos, los pueblos nativos mantuvieron una relación estrecha con ellos. No eran simples animales de compañía, eran compañeros de vida, cazadores y guardianes. Dormían junto a las personas, compartiendo calor y alerta. El olfato de un perro podía detectar un lobo o un oso a cientos de metros, mucho antes de que el ser humano se diera cuenta. Cuando un perro gruñía bajo, nadie lo ignoraba. Era una advertencia. Si se erizaba o miraba hacia el bosque, el grupo sabía que debía prepararse. A veces, solo bastaba con que el perro ladrara para que el depredador se alejara sin más. Estos perros no eran grandes ni feroces como los modernos. Eran medianos, ágiles y resistentes, criados por generaciones para sobrevivir en condiciones duras. Su misión no era atacar, sino alertar. Su presencia sola era suficiente para mantener alejados a los animales salvajes. Y, además, su calor servía como abrigo natural. Dormir con ellos bajo pieles o mantas de bisonte podía significar la diferencia entre la vida y la muerte en una noche helada.
El sonido del grupo, los perros y el fuego creaban una atmósfera particular, viva, pero tranquila. Los animales salvajes sabían reconocerla. Un oso, por ejemplo, evitaba enfrentarse a un grupo humano. Prefería moverse en silencio y buscar presas fáciles. Y los lobos, a pesar de su fama, rara vez atacaban a humanos. Lo sabían los nativos. El verdadero peligro no era el ataque directo, sino la sorpresa. Por eso, jamás dejaban restos de comida al alcance del olfato animal. Cada bocado que sobraba se enterraba, se quemaba o se colgaba en lo alto de los árboles. Un solo trozo de carne olvidado podía atraer a un oso desde kilómetros de distancia. Algunos pueblos, como los Lakota, tenían reglas estrictas. Después de comer, todos debían lavar sus manos y frotarlas con humo o hierbas para eliminar el olor. Era una cuestión de disciplina colectiva. El humo del fuego también jugaba otro papel: marcar territorio. No había animal que se acercara voluntariamente a un campamento que oliera a humanos y ceniza. Era el equivalente natural de una valla invisible. Incluso cuando el grupo se movía a otro sitio, dejaban rastros de humo y ceniza en el suelo, sabiendo que el olor permanecería durante días. Cuando el invierno llegaba, las noches eran todavía más largas y el riesgo aumentaba. Los depredadores también tenían hambre, y las presas escaseaban. En esas condiciones, los nativos recurrían a tácticas más elaboradas. Uno de sus trucos más ingeniosos era construir refugios temporales camuflados, hechos con ramas, pieles y nieve. Estos refugios no eran chozas ni tiendas, sino estructuras bajas, apenas visibles. Se parecían más a montículos que a casas. La idea era que desde lejos parecieran parte del paisaje. Los lobos y osos, al no detectar movimiento ni olor humano, pasaban de largo. Dentro, el grupo podía dormir acurrucado, respirando el aire templado que quedaba atrapado bajo las pieles. En algunos casos, hacían dobles capas de nieve, una base dura, luego una cavidad vacía y encima otra capa más. Esa cámara de aire actuaba como aislamiento natural. Era el mismo principio que usan hoy los refugios modernos de supervivencia. Durante las noches sin luna, cuando la oscuridad era absoluta, el grupo se comunicaba con sonidos que solo ellos podían interpretar. Una tos, un golpe en el suelo o un soplido eran suficientes para alertar sin levantar sospechas. Aprendieron a moverse y a sobrevivir sin romper el silencio del bosque. El respeto hacia los depredadores era total. No los veían como enemigos, sino como parte del equilibrio del mundo. Sabían que los lobos mantenían bajo control a los ciervos y que los osos eran guardianes de los bosques. Dormir cerca de ellos no era un acto de desafío, sino de convivencia forzada. Y gracias a esa comprensión, pudieron coexistir durante siglos sin necesidad de exterminarlos. La noche, en lugar de ser una amenaza, se convertía en maestra. Les enseñaba a escuchar, a observar, a adaptarse. Cada crujido del bosque era una lección, cada sombra un recordatorio de humildad ante la naturaleza. Y así, mientras los europeos construían muros y fortificaciones para protegerse, los nativos aprendían a hacerlo sin levantar una sola piedra. Su seguridad dependía de su conexión con el entorno, no de separarse de él. Esa sabiduría ancestral todavía resuena hoy en las prácticas de supervivencia modernas. Observa, entiende, adáptate. Dormir rodeado de depredadores no era solo cuestión de tácticas o fuego. Era, sobre todo, una cuestión de mente. Lo que realmente diferenciaba a los nativos americanos de los demás pueblos era su capacidad para mantener la calma incluso cuando el peligro estaba a unos metros de distancia. No temían al bosque porque lo comprendían. El miedo, decían los ancianos, era un enemigo más peligroso que cualquier animal. Un corazón acelerado y una mente nublada podían llevar a errores, y en la naturaleza, un error podía costar la vida. Por eso, desde pequeños, los niños aprendían a controlar su respiración y a escuchar antes de moverse. En las noches frías y oscuras, cuando el viento hacía crujir los árboles, se quedaban quietos, respirando despacio, aprendiendo a no dejar que el miedo tomara el control. Había historias que servían para enseñar este dominio mental. Se contaban alrededor del fuego, no solo como entretenimiento, sino como entrenamiento emocional. Historias de cazadores que habían dormido con lobos rondando cerca, o de mujeres que se habían quedado inmóviles mientras un oso pasaba a pocos metros de distancia. Cada relato terminaba con la misma lección: el bosque huele el miedo, pero también huele la calma. Esa conexión con el entorno era su verdadero escudo. Los nativos americanos no veían a los osos y lobos como monstruos, sino como hermanos de la tierra. En sus tradiciones,
Cada animal tenía un espíritu y un propósito. El oso representaba la fuerza y la introspección, el lobo, la inteligencia y la lealtad. Comprender esto les permitía convivir con ellos sin caer en el pánico ni la agresión. A menudo, usaban cantos suaves para calmarse antes de dormir. No eran rezos en el sentido religioso moderno, sino melodías de conexión. Se entonaban en voz baja, casi como suspiros. Las vibraciones ayudaban a relajar el cuerpo, pero también a comunicar al entorno que no había hostilidad. En la mentalidad nativa, el sonido era un lenguaje que los animales también comprendían. En algunos casos, los cantos se acompañaban con el golpeteo rítmico de un tambor pequeño o con el crujido del fuego. Era una forma de marcar territorio de manera pacífica. Estamos aquí, no queremos pelea. Y, curiosamente, muchos animales evitaban acercarse a esos sonidos repetitivos. Cuando se sentían realmente amenazados, recurrían a rituales específicos. Los chamanes o líderes espirituales purificaban el campamento con humo de salvia o enebro. Esa práctica no solo tenía un propósito simbólico, sino también práctico. Las hierbas actuaban como repelente natural contra insectos y animales. El olor del humo creaba una barrera olfativa y mental. También se cree que los nativos usaban amuletos o talismanes hechos de huesos, plumas o piedras especiales. Cada uno tenía un significado. Una garra de oso podía representar protección, mientras que una pluma de lobo era símbolo de guía nocturna. Para ellos, estos objetos no eran superstición, sino recordatorios de conexión espiritual con los animales. Llevar uno cerca del pecho les daba confianza y serenidad. Y esa serenidad era su arma más poderosa. Dormir al aire libre, bajo un cielo lleno de estrellas y rodeado de sonidos salvajes, era algo natural para ellos. No necesitaban paredes ni techos para sentirse seguros. El bosque era su hogar, y su respeto por la naturaleza garantizaba que ésta, en la mayoría de los casos, los respetara de vuelta. Durante las estaciones más duras, cuando la comida escaseaba y los depredadores estaban más activos, el ingenio se volvía clave. Algunos grupos dormían en alturas, como sobre plataformas de madera o ramas gruesas. No eran refugios permanentes, sino improvisaciones que servían para pasar una noche segura. Desde allí, podían ver mejor los alrededores y mantenerse fuera del alcance de ciertos animales. Otros preferían cavar depresiones poco profundas en el suelo, cubiertas con ramas y hojas. A simple vista parecían madrigueras, y eso era exactamente lo que buscaban: pasar inadvertidos. Cuanto menos visibles y menos olor desprendieran, más posibilidades tenían de dormir tranquilos. En territorios especialmente fríos, como los de las tribus del norte, también se aprovechaban las pieles de animales grandes para camuflarse. Dormían cubiertos con mantas de bisonte o alce, y a veces incluso se envolvían en pieles frescas con el pelaje hacia afuera. A los ojos y narices de los depredadores, ese olor confundía y disuadía. El control del olor era fundamental. Las personas que dormían al aire libre evitaban usar perfumes naturales fuertes o ciertos alimentos que pudieran atraer animales. En su lugar, se frotaban con tierra húmeda, ceniza o hierbas amargas. Era su forma de volverse parte del entorno. A los lobos o osos no les interesaba cazar tierra ni humo. Durante generaciones, las comunidades transmitieron estas técnicas de supervivencia no como instrucciones, sino como historias. Cada historia tenía una moraleja: escucha antes de moverte, respira antes de actuar, respeta antes de temer. Así, incluso los niños aprendían que la naturaleza no era cruel, simplemente exigía atención. Los ataques reales eran extremadamente raros. No porque los animales fueran inofensivos, sino porque los nativos sabían prevenirlos. Sabían cuándo moverse, dónde dormir, cómo oler, cómo hablarle al viento y cómo escuchar el bosque. Esa combinación de conocimiento, respeto y calma era la base de su supervivencia. De hecho, muchos cazadores aseguraban que los animales también aprendían a reconocer a los humanos respetuosos. Decían que un oso podía acercarse, oler el aire y decidir no atacar porque sentía que no había peligro. En cambio, quienes cazaban por codicia o miedo sí corrían riesgo. La armonía, creían, era el mejor escudo. Esa filosofía se reflejaba incluso en su lenguaje. No existían palabras que tradujeran exactamente el concepto de dominar la naturaleza. Lo más cercano era vivir con ella. Esa diferencia de visión fue lo que permitió a los pueblos nativos coexistir con depredadores durante siglos sin necesitar armas de fuego ni murallas. Hoy, con todo nuestro conocimiento moderno, seguimos temiendo lo que ellos enfrentaban cada noche. Nos cuesta imaginar dormir sin techo,
con el sonido de un lobo a lo lejos o un oso caminando entre los árboles. Pero para ellos, era una forma de recordar quiénes eran, parte de la tierra, no dueños de ella. Esa conexión con la naturaleza los mantuvo vivos más que cualquier herramienta o técnica. Y aunque muchos de esos conocimientos se han perdido, algunos aún sobreviven en las comunidades que siguen viviendo cerca del bosque. Su mensaje sigue siendo el mismo: el verdadero poder no está en vencer al miedo, sino en comprenderlo. Así, los nativos americanos durmieron durante siglos al aire libre, rodeados de depredadores, tormentas y frío. No porque fueran inmunes al peligro, sino porque habían aprendido a integrarse en el ciclo natural del mundo. Y cuando lo piensas bien, esa lección ancestral sigue siendo tan valiosa hoy como lo fue entonces. Suscríbete si te gustó el vídeo.